día de hoy vamos a tener dos excelentes conferencias que van a ser como un pequeño fósforo que esperamos que después este libro que ustedes tienen en sus manos y que recibieron en la entrada pueda hacer un incendio en un bosque mental y en el corazón que ustedes se van a llevar. Quiero describir rápidamente el programa. De 8 a 8:30 teníamos programado el desayuno, ¿sí? Ahorita que son las 8:30 de la mañana tendremos la primera conferencia. Luego, inmediatamente terminando esa primera conferencia, tendremos la segunda. Y quiero hacer un par de anuncios. Van a estarles repartiendo unos papelitos. No sé si ya los repartieron, pero se los van a estar repartiendo. Por favor, capitán Erwin Sagastume, hágase por acá. Les queremos presentar a Erwin Sagastume. Él es uno de los miembros de nuestro liderazgo. Él va a estar a cargo de la moderación de las preguntas al final de las dos conferencias. Así que él estará repartiendo unos papelitos para que aquellos que tengan preguntas, por favor, se dirigen a él, levantan la mano, él se va a acercar o alguien del equipo de trabajo y les va a recoger las preguntas para que al final los dos expositores puedan dar respuesta a algunos cuestionamientos que algunos de ustedes puedan tener. Muchas gracias, Carlos. Aparte del libro que ustedes han recibido, tendremos a la venta básicamente el costo. Otros dos libros que pueden ser de mucha ayuda con el tema que estamos tratando. Uno de ellos es Fundamentos de Gobierno, el doctor Carlos Velázquez, uno de nuestros conferencistas. Y también Busca primero el reino de Dios victorioso, que este fue escrito por el doctor en teología Kenneth Gentry Jr. y también traducido al español por el doctor Carlos Velázquez y su equipo de trabajo. Así que si al final del evento a ustedes les parece muy interesante lo que se está hablando y quieren saber no solamente eso que llevan en ese libro y las conferencias, pueden pasar adquiriendo estos otros dos volúmenes que nosotros recomendamos altamente para poder capacitarnos como líderes de la iglesia. Ahora sí, es un privilegio para mí, para quienes no lo conocen, quiero hacer una pequeña reseña de quién es él y de lo que ha hecho. Es un guatemalteco ya casado durante más de 40 años con la señora Lilian Amparo González de Velázquez. Tienen 3 hijos, Ondina, Brandon y Johanna. Desde muy joven el doctor Carlos Velázquez se trasladó a Estados Unidos, donde concluyó sus estudios básicos, lo que influyó obviamente en su formación cívica. En el aspecto eclesiástico, fue ordenado al ministerio por la denominación Bautista del Sur el 15 de febrero de 1976. 3 años después fue reconocido como ministro de las Asambleas de Dios y un año más tarde lo reconoció en Humanidades, otorgado por el United. Muy buenos días y qué grande gozo en realidad para mí poder compartir en esta ocasión. El deseo de nuestro corazón, esto me lo dijo William, quien acaba de presentarme, pero me parece que es una idea tremenda. Él me dice: Carlos, la iglesia, los cristianos, difícilmente vamos a llegar a la unidad de la fe, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias y definitivamente amamos al Señor y creemos que la forma en la que lo estamos sirviendo es la correcta. Pero en una cosa sí podemos estar unidos: necesitamos un cambio en nuestra Guatemala. Necesitamos un cambio ético moral. Se está perdiendo la moral, se está perdiendo lo justo y lo correcto, y definitivamente nosotros como iglesia somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Por lo tanto, sí es importante que nos pongamos de acuerdo en la meta que queremos, aunque caminemos por los caminos que caminemos, pero que lleguemos a la misma meta. En este caso, la justicia, ¿verdad? Dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y para ello, entonces, si tenemos la misma meta, lo que yo quiero hacer en esta mañana no es presentar un estudio de escatología y entrar en detalles, pero sí quiero poner unas bases en las que sé que estamos de acuerdo. Y basado en esas bases, exhortarnos a que nos demos cuenta que sí podemos trabajar juntos en transformar nuestra Guatemala. Me refiero a reglas de interpretación aceptadas en todos nuestros seminarios de las diferentes denominaciones. Por ejemplo, la número 1,
la Biblia interpreta a la Biblia. Si algo no lo podemos comprobar con la Biblia, como Pedro dice que vio en la transfiguración de Jesús, oyó la voz de Dios, pero aún más seguro que eso es la palabra escrita, la palabra profética, como él le llama. Entonces, número uno, dejar que la Biblia interprete a la Biblia. Segundo, la Biblia tiene un solo mensaje. De ahí que todos los libros y las diferentes enseñanzas lo que hacen es complementar o expanden ese un solo mensaje. Y de eso es de lo que trataremos de hablar. Y por último, quiero poner la base en la que sé que estamos de acuerdo: los llamados atributos de Dios. Quiero tocar solo 3 de ellos para poner como fundamento. Número 1, su omnipotencia. Sé que le estoy predicando el coro, pero de todos modos, para que sea la Biblia la que lo respalde, voy a citar los textos que ponen la omnipotencia de Dios. Dice en el Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Leí en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, la omnipotencia de Dios. La segunda cosa que tenemos es su omnisciencia. Y una vez más, que Él lo sabe todo. En Hechos 1:24 dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. En el Salmo 139, el salmista dice, todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y por último, en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y el tercer atributo, solo esos 3 quiero poner como base, su inmutabilidad. Nuestro Dios que no cambia. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Y Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, nada lo puede tomar por sorpresa, nada puede decir, híjole, esa no la había visto. Conoce el fin desde el principio y no cambia. Y antes de llegar a la conclusión que quiero plantearles, permítanme leer 2 textos más. Primero les leo Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Permítame enfatizar eso. Anuncio desde el principio el fin, y desde la antigüedad lo que todavía no se ha hecho. Y digo, mi consejo, y la palabra consejo, al ir al diccionario Strong, nos dice que tiene el significado también de propósito y voluntad. O sea que Dios dice, mi consejo, mi propósito, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Y luego me voy a Daniel, cuando Nabucodonosor vuelve en sí después de haber sido tratado como bestia, y dice en Daniel 4 versículos 34 y 35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como sé que en esto estamos de acuerdo, ahora quiero plantearles una pregunta, no para que me la respondan a mí, sino para que la vayan razonando. Si tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que no cambia, ¿cuántos planes puede tener ese Dios? ¿Cuántos propósitos? Obviamente uno.
porque ya no tiene que considerar nada en el camino. Él desde antes de la fundación del mundo ya conocía el fin. Entonces nos dejó revelado en su palabra los pasos que quiere que demos, y Él ya sabe los inconvenientes que van a haber en el camino, pero también ya puso la solución. Él ya sabe los cambios que van a haber en la tecnología, en la ciencia, como le dijera, la ciencia aumentará, etc. Pero Él ya puso las respuestas en su palabra. Lo que nosotros necesitamos es volver a su palabra. A veces nos dedicamos a estudiar tantas otras cosas acerca de la palabra y descuidamos la palabra. Es muy lamentable preguntar a cristianos cuántos han leído toda la Biblia, y son contados los que lo han hecho. Y luego preguntarles cuántos conocen el Antiguo Testamento, y el número se pone más pequeño. Y Jesús nos dejó una declaración: escudriñad las Escrituras. Y cuando Él dijo escudriñad las Escrituras, no había Nuevo Testamento escrito. Él dijo escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero la mayoría de la iglesia no encuentra a Jesús en el Antiguo Testamento, y hasta comete el error de pensar que como somos una iglesia nuevo testamentaria, no tenemos que preocuparnos del Antiguo. Y no se dan cuenta que cuando la Biblia habla de Antiguo y Nuevo Testamento, no se está refiriendo a los libros de la Biblia. Se está refiriendo a la sangre de los corderos, el antiguo pacto, y a la sangre del cordero del nuevo pacto. Esos son los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Pero la palabra de Dios es una, de principio a fin. Y nosotros necesitamos conocerla. Entonces, Dios tiene un plan, un solo plan, un solo propósito. Y Él dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Cuál será ese plan? Bueno, Él nos lo enseñó desde el principio. Déjenme mencionar otra cosa importante. Esta la aprendí del doctor Sam Berberian, que ha sido un gran mentor para mí. Y él me dijo: Carlos, en la Biblia Dios dice cosas explícitas, otras implícitas que hay que deducir de lo explícito, y en otros aspectos guarda silencio. Es nuestra responsabilidad obedecer lo explícito de la Biblia, deducir para entender lo implícito de esas verdades, y en el silencio de la Biblia no especular. Y fíjense cómo lo que nos divide es el silencio de la Biblia. Todos los cristianos sabemos que Jesús viene por segunda vez. Es nuestra esperanza, lo estamos anhelando. Está implícito que cuando Él venga, es el fin de todo, ¿verdad? Y está implícito que debemos de estar listos para cuando Él venga. Pero guarda silencio en cuanto a cuándo viene. ¿Y qué es lo que nos divide? ¿Que Jesús viene de regreso? No. ¿Que debemos de estar listos para cuando Él venga? No. Las fechas de su venida. La especulación del silencio de la palabra. En lugar de estar, como Él dice en la parábola del reino, ocupaos en tanto vengo. Eso es algo que no está en mis notas, pero déjenme hacer un paréntesis. Dice en Lucas que oyendo Jesús que ellos pensaban que el reino habría de manifestarse pronto, les dijo esa parábola. Y a propósito no les mencionó tiempo, sino que les dijo: un hombre fue a recibir un reino y regresar. No les dijo tiempo. Y luego les dijo: ocupaos entre tanto vengo. Ese sí es el mensaje claro que tenemos. Debemos de estar ocupados. Si de alguna manera el Señor regresara mañana, debemos estar ocupados. Pero si se tarda años, miren cuántas veces se ha anunciado la segunda venida y no ha venido. Pero la gente está como en los días de Pablo, que algunos no andan ni trabajando porque el Señor ya viene. Esa era la situación. Y por eso es que Pablo dijo: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces,
En lo explícito de la Biblia, noten la comisión, la única comisión, el único plan, el único propósito que Dios le mostró al hombre. La primera comisión que el hombre oyó de Dios. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten que la comisión de Dios para nosotros es sojuzgar la tierra. Sojuzgar es estar al control, es ser los mayordomos de la propiedad de Dios. Es el estar supervisando el trabajo que Él nos dejó. Y es un proceso. Fíjense pues. Primero vemos que Dios le dio una comisión al hombre: sojuzgar. Esa es la comisión. Lo otro es un proceso para llegar a la comisión: fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Ese es un proceso. No es una meta. La meta es sojuzgar. De nada nos sirve fructificar, multiplicarnos y llenar la tierra si no la sojuzgamos. Miren cómo la tierra se está quejando de nuestra mala mayordomía. Y miren todos los conflictos que tenemos porque no hay juez sobre la tierra. Y le dio autoridad para desarrollar ese plan. Le dijo: señorear. Luego lo llevó y le explicó. Recuérdense que Génesis, esto también lo aprendí el doctor Berberian, Génesis es el libro de semillas, principios en forma de semilla. Y le dice a Dios al hombre en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Esto es algo también muy peculiar mío, y les suplico que me lo capten. Leer la Biblia en español. ¿Qué significa eso? Respetar las reglas de gramática. Aquí en este texto que estoy citando: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Ya ahí nos va a dar la respuesta. No tenemos que ser teólogos ni nada, es simplemente leer en español. Y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Trabajo y protección. Y eso resume la comisión que Dios nos ha dado para sojuzgar la tierra. Tenemos que trabajar en ella y guardarla. ¿Qué significa trabajar y guardarla? Jesús nos lo enseñó cuando dijo: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el más grande sea el que más sirva. Entonces vemos que el gobierno de Dios es un gobierno que trabaja para el beneficio de los gobernados. Al trabajar la tierra, claro que vamos a tener árboles frutales, vamos a tener vegetales. Pareciera que estamos aprovechándonos de la naturaleza, de la tierra, pero no, la estamos regando, la estamos abonando, la estamos cuidando para que dé lo mejor de sí, su mayor potencial para lo que fue creada. De igual manera, cuando tenemos a nuestros hijos y tenemos autoridad sobre ellos, no es para que nos laven el carro, para que barran la casa, no, es para desarrollar el máximo potencial que Dios ha puesto en ellos. Queremos que ellos lleguen a ser mayores que nosotros, que corran más lejos de donde nosotros llegamos y les pasemos la estafeta. ¿Para qué tiene autoridad un soldado, ¿verdad? Un sargento sobre sus soldados? ¿Por qué los trata de que no aprendan a aguantar hambre, aprendan a comer con lo que puedan? Porque quiere desarrollar su mayor potencial para que puedan sobrevivir en una guerra. En fin, entonces, la comisión nuestra es sojuzgar la tierra. Y entonces viene la caída del hombre en pecado. ¿Qué pasó en la caída del hombre? Capten por favor esta cosa, razónenla, porque hasta la fecha, claro que alguien más lo habrá dicho, pero hasta la fecha no lo he oído. Aquí tenemos a un Adán con toda autoridad delegada de Dios, en un medio ambiente perfecto, una naturaleza preciosa, un jardín, y aparece un diablo, un enemigo,
sin ningún poder, sin ninguna autoridad, sin nada a su favor para hacer caer a Adán. Adán tenía todo el poder, toda la autoridad. El enemigo lo único que tuvo que hacer fue sembrar un cuestionamiento a la palabra explícita de Dios. Y Adán se encargó de darle vuelta en su mente y decidió que tal vez había algo más. Ahora, Adán cayó en pecado. Pero escúcheme también esto, por favor. A pesar de que Adán cayó en pecado, no pasó a ser esclavo del diablo. Siguió con la misma libre albedrío de rechazar al diablo como había rechazado a Dios. La Biblia no dice que se es esclavo del diablo. La Biblia dice, Jesús lo dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el hombre cayó esclavo de la carne. Es como un drogadicto. El que le vende las drogas no lo domina, no lo obliga, no lo hace hacer nada. Simplemente le vende la droga y le pone condiciones para venderle la droga. Y entonces el otro hace lo que hace, roba, hace lo que hace por su propia voluntad para poder conseguir la droga. Y así es como el pecado. El diablo no tiene autoridad, nunca la tuvo sobre el hombre. Simplemente hace que cuestionemos lo explícito de la palabra de Dios. Que pensemos, y miren, yo no puedo concebir a un Adán diciendo, me voy a revelar a Dios, no le voy a hacer caso. Siempre el engaño del enemigo es de que al final vamos a estar haciendo algo bueno. Y entonces el fin justifica los medios. El mensaje más común, y como estoy hablándonos entre líderes, lo puedo usar. Donde está tu tesoro está tu corazón. ¿Cuál es el mensaje más común? Yo no voy a dar mi diezmo porque o se lo roban o esto y lo otro. Yo lo voy a administrar ayudando a los pobres. ¿Está haciendo algo malo? No. Está haciendo algo bueno, una obra loable. Pero está cuestionando una enseñanza explícita de la palabra de Dios. Eso es todo lo que el enemigo hace. Que cuestionemos lo explícito. Y que especulemos en el silencio. Porque como la Biblia no dice qué hacer si no estoy de acuerdo con cómo administran el diezmo, entonces se empieza a especular en el silencio de la Biblia. Entonces nos encontramos con que el pecado estorbó el plan de Dios. ¿Qué Dios tenemos? Todopoderoso, todo omnisciente, inmutable. ¿Le afectó en algo el pecado de Adán? Absolutamente en nada. Él desde ya tenía la respuesta. La simiente de la mujer va a recuperar lo que Adán perdió. La simiente de la mujer es el postrer Adán que va a retomar lo que el primer Adán perdió. Para restaurar. Amados hermanos, restauración. No apunta hacia adelante, apunta hacia atrás. Como he dicho en otras ocasiones, cuando terminemos Apocalipsis, nos vamos a encontrar en Génesis 1:2, pero ya no va a haber Génesis 3. Porque es una restauración que el Señor está haciendo. Entonces, Adán pecó, Dios ya lo sabía de antemano tenía la solución. Y la tiene, nos la ha explicado aquí en su palabra. Y más de 1000 años después, cuando Dios llama a Noé, ¿qué le dice? La misma comisión que a Adán, con una sola diferencia. A Noé le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y hasta ahí llega. Ya no le dice sojuzgarla. ¿Por qué?
porque no hay justo, ni siquiera uno. Capten eso. Dios permitió que la humanidad siguiera haciendo lo que naturalmente y legítimamente podía hacer: fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Pero no le dio la comisión de justificar, de sojuzgar, porque ya no había justo, ni siquiera uno. Fíjense lo que eso implica para nuestra Guatemala y para el mundo entero. Si todos estamos clamando por justicia en Guatemala, ¿cómo podemos conseguirla si los que hemos sido justificados pues por la fe no queremos sojuzgar nuestra Guatemala? No queremos involucrarnos en la comisión original que Dios nos dio. Entonces, obviamente, al no tomar la responsabilidad los justos, nos siguen juzgando los injustos. Y ahí es donde entra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si por un lado queremos justicia, pero por el otro lado le decimos a los justos: no se metan en política, ¿dónde vamos a conseguir que venga justicia a nuestra Guatemala? Y automáticamente estamos como Adán, desobedeciendo, cuestionando su palabra explícita. Él dijo: sojuzgar la tierra, y nos dio autoridad para sojuzgarla. Luego, cuando Jesús, el postrer Adán, resucita, no da la gran comisión, sino que dice: regresemos a la única del Dios inmutable de sojuzgar la tierra. Pero ya han fructificado, ya han llenado la tierra. Ahora, para sojuzgarla, ir y hacer discípulos a las naciones. No en las naciones, sino que a las naciones. Otra vez leyendo en español. Pero ¿cómo vamos a discipular una nación? La nación no son sino hombres. Entonces hay que discipular a los hombres. Y la gran mayoría de las iglesias están tratando de cambiar Guatemala por medio de cambiar a las personas. Amados hermanos, aunque toda Guatemala fuera evangélica creyente, lo que gobierna una nación son las leyes. Mientras las leyes sigan siendo humanistas, injustas, no gobierna Dios. El rey reina por sus leyes. No puede ser un rey reinando por las leyes de otro. Entonces, mientras no discipulemos a la nación. ¿Y cómo se disipula a la nación? Enseñándole la ley de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Israel? ¿Qué fue lo que hizo a Israel diferente de otras naciones? Como humanos eran iguales y hasta peores que los otros. En sus ritos y sus tradiciones eran diferentes. Cada nación tenía su rito y su tradición. Pero Dios les dijo a través de Moisés: esta será vuestra sabiduría ante las demás naciones, que os verán y dirán: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a él como está Jehová nuestro Dios a nosotros? ¿Y qué nación grande hay que tenga leyes, estatutos tan justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Y les voy a decir algo, como dice un hermano: nos aseguramos de que no entraran tomates, porque ahorita vendría la tomateada. Israel ya cumplió su función de traer al postrer Adán. Y una vez que vino el nacimiento de la mujer, que es Jesús, y una vez que vino el postrer Adán, que es Jesús, Israel ya no es el pueblo de Dios. Explícitamente dice la Biblia: mas vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Ahora vosotros sois real sacerdocio, nación escogida por Dios.
Y entonces, ¿por qué sigue Israel siendo bendecido? Porque Dios explícitamente ofreció bendecir a cualquier nación que guarde sus leyes. Puso la ley de un lado, la bendición de un lado y la maldición del otro. Bendito todo el que guarde la ley, maldito todo el que no guarde la ley. E Israel, con todos sus defectos, es la nación que más cercana está a la ley de Dios. Por eso Dios la sigue bendiciendo. Entonces nosotros, si queremos una Guatemala bendita, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, pero no el Dios de la iglesia, el Dios de la nación. ¿Qué hace a una nación cristiana o no cristiana? Sus habitantes, no. Sus leyes. Porque lo que servimos todos es la ley que respetamos. Entonces, si discipulamos a Guatemala en el ámbito de cambiar sus leyes, a que sean leyes que respeten a Dios, que sean leyes que respeten la vida, la libertad, la propiedad, los derechos inalienables dados por Dios al ser humano, no al cristiano, al ser humano. Porque el ser humano es creado a su imagen y semejanza. Y si nosotros venimos a ser una nación que respete los derechos inalienables del Creador para la criatura, seremos esa nación bienaventurada que tanto anhelamos. Podemos seguir con nuestras diferencias de expresión de amor y gratitud a nuestro Dios. Algunos lo queremos hacer de esta manera, otros de esta otra. Dios es el único que conoce nuestros corazones, pero su ley es solo una. No podemos tener una ley unos y otra ley otros y otra ley otros y luego respetar las leyes humanistas. ¿Dónde no ha habido un clamor del pueblo de Dios ahorita que aprueban que se puede abortar? ¿Acaso no dice la Biblia que hablamos nuestra boca por los que no tienen, por los que no pueden defenderse? ¿Dónde estamos como la luz del mundo y la sal de la tierra? Porque nos hemos apartado de estas bases sencillas que les presenté. Nuestro Dios Todopoderoso, nada nos podría detener. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, aclaremos algo. Nuestro enemigo ya no es el diablo. Bueno, él sigue siendo enemigo, pero me refiero, ya está vencido. Estamos como estaba Adán. Algunos dicen, no, el diablo sigue operando. Igualito que cuando operó con Adán. ¿Qué poder tenía el diablo sobre Adán? Ninguno. ¿Qué autoridad tenía el diablo sobre Adán? Ninguna. ¿Qué poder tenía en la tierra el diablo? Ninguno. Solo hizo que Adán cuestionara la clara palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, amados hermanos. Cuestionando si debemos de involucrarnos en política. Cuestionando si el cristiano debe de llegar a ocupar cargos. Yo les puedo hablar con mi frente en alto por la gracia y misericordia de Dios. Fíjense, 4 años no me robé un centavo y no acepté comisiones que me quisieron dar. Siendo solo yo, porque al mismo partido con el que entré se volvió contra mí, trataron de pasar la ley del matrimonio homosexual. Y Dios me usó solo a mí contra todo el Congreso y aún mi propio partido para evitar que siquiera pasara al Congreso. Ni siquiera se aceptó para que pasara la comisión. Porque yo empecé programas de televisión y en la radio. Hice invitación a la Alianza Evangélica, hice invitación a los católicos. Empecé a moverme y Dios dio el respaldo. Solo Dios está buscando que se crea. Dios no necesita cantidades. Necesita que tomemos su palabra. No cuestionemos su palabra. Entonces,
el poder corrompe. No. Imagínense, fíjense, yo le pido a la iglesia que sea congruente con lo que dice. Si el poder corrompe, reinterpretemos la Biblia. Recibiréis corrupción cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. He aquí os doy toda la corrupción necesaria. ¿Se dan cuenta? Necesitamos ser congruentes. La astucia del enemigo es cambiar el significado de las palabras. ¿Cuántos ya no ponen un arcoíris en su carro o en su pared? Porque el homosexualismo. Lo único que tiene que hacer el enemigo es manchar, ensuciar las cosas justas. Y los cristianos dicen chish y la dejan. Retomemos la gran comisión. Seamos ese pueblo de Dios y no cuestionemos lo explícito de su palabra. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No para nosotros ya la tenemos, para nuestra nación y para el mundo entero. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a su manera. Quisiera tomar unos últimos minutos y puesto que ustedes son conocedores de la palabra, solo los voy a mencionar, ya no voy a leer todos los textos. Pero el rey Nabucodonosor dice que estaba angustiado pensando en el futuro. A todos nos ha interesado siempre el futuro. La escatología es un tema desde el Antiguo Testamento. Y Dios le dio un sueño. Y en la interpretación del sueño, Daniel le dice: tú eres la cabeza de oro. Luego viene un reino inferior al tuyo, de plata. Después viene otro reino inferior en calidad, de cobre. Y por último viene otro reino todavía inferior en calidad, de hierro. Pero ese último reino, el cuarto, va a ser diferente de todos los demás. ¿Por qué? Porque va a estar mezclado el hierro con el barro. Ya al llegar hasta los pies todavía es de inferior calidad. Noten la interpretación. Después de Nabucodonosor habría 3 reinos y cada uno iría perdiendo su importancia, su valor, hasta llegar al último. Y ustedes saben qué pasa en el último. Una piedra no cortada con mano, la cual todos sabemos es Jesucristo, le cae en los pies y desbarata la estatua. Y dice que esa piedra crece hasta ser un monte que llena toda la tierra. Ustedes saben que los montes en la Biblia son simbolismo de gobierno. Ahí mismo el Señor nos está diciendo cómo las parábolas, Jesús lo aclara. Se comienza como una semilla de mostaza hasta que se llega a ser el más grande de las hortalizas. Se comienza como una medida de levadura hasta que se llena toda la masa. Entonces esa piedra es un monte, es gobierno que llena toda la tierra. Y entrega el reino a los santos para que gobiernen la tierra. Y como en boca de 2 testigos o 3 conste toda verdad. Luego eso se lo dice a un gentil, alguien que no entiende de pactos, alguien que no entiende de símbolos. Y luego le habla a su siervo Daniel y le muestra 4 bestias. Amados hermanos, lo explícito de la Biblia: 4 partes de una estatua, 4 bestias. No hay 5, solo 4. Y cuando la 4ª bestia, que es diferente a todas, ¿pero por qué? Porque ya nos dijo el sueño de Nabucodonosor, su diferencia es el que va a estar dividida. Todos los otros reinos eran uno, a tal grado que Darío no pudo salvar a Daniel del foso de los leones, porque era una misma ley. Pero el 4º reino estaba dividido, y Jesús claramente dice: un reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Y entonces en los días de ese 4º reino
el Hijo del Hombre llega al anciano de días, y el anciano de días le da el reino, y él entrega el reino a sus santos, y es un reino que jamás pasará. Amados hermanos, solo se mencionan 5 reinos: los 4 humanistas y el reino de Dios entregado a sus santos. Si volvemos a lo explícito de la palabra, si volvemos a la comisión original del Dios inmutable, Él no se ha olvidado del planeta Tierra y no ha cambiado, porque Dios no cambia. Sojuzgad la tierra, administrad la tierra. Y el salmista lo pone bien claro: los cielos son los cielos de Jehová, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pongámonos al menos de acuerdo en que podemos cambiar nuestra Guatemala. Pongámonos delante de nuestro Dios, no a considerar qué teorías cambio, qué forma, si me gustan estos himnos o me gustan estas músicas. No nos pongamos a pelear en las diferencias que tenemos. Enfoquémonos en que necesitamos que venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y si se va a hacer aquí en la tierra, va a ser a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Él está sentado a la diestra, esperando que sus enemigos, ¿y quiénes son sus enemigos? Todos los que se levantan contra el trono de Dios, las leyes humanistas que se levantan contra el trono del Rey. Y Él está esperando que esas leyes humanistas sean puestos bajo sus pies. ¿Y dónde están sus pies? En el cuerpo. Unámonos, oremos a nuestro Dios, reexaminemos nuestra postura en cuanto a cómo la justicia de Dios debe de venir, cómo el reino de Dios debe venir. Si nosotros somos embajadores del Rey, si nosotros somos sus administradores y sus mayordomos, lo más lógico es que seamos nosotros los instrumentos que Él use para transformar Guatemala. Muchas gracias.